Buenos días a todos. Hoy día de puente, vamos a continuar con las pláticas y las charlas. Y hoy vamos a tocar un tema de un personaje muy importante de la historia del conocimiento, que es Carlos Marx. Vamos a titular la charla Marx y los libros. Entonces, damos la palabra al maestro Gulibaldo. Sí, muchas gracias Pepe y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos nuevamente pues en este puente que tenemos actualmente ahorita en México, ¿verdad? 3 días de descanso para la gente que labora en alguna institución pública o privada. Bueno, sí, aquí hay un libro muy importante dentro de los muchísimos que se han escrito, especialmente biografías, se han dedicado biografías al por mayor en no sé cuántos, 20, 30, 40 idiomas a Marx, a Carlos Marx, el pensador, filósofo, economista y sobre todo luchador social. Y uno de estos libros precisamente fue mediante una investigación de campo muy importante, hecha en Alemania, en libros en Rusia, en muchos lados, en Europa. Principalmente es de el investigador, historiador y también militante marxista Marcello Musto o Marcelo en español. Musto está por ese libro que él logró escribir después de investigar muchos aspectos biográficos de la vida pues, individual, de su relación muy profunda, entrañable con Engels, con su propia familia, su esposa, sus 2 hijos, sus 2 yernos, o sea, toda una serie de cuadros familiares y de remembranzas en torno a la familia en general, su vida de luchador, su vinculación a los movimientos revolucionarios europeos del siglo XIX. Finalmente el libro que menciono, que comento, se llama El último viaje del Moro. Y el último viaje del Moro describe todos estos aspectos y entre ellos el primer y segundo capítulo que es extraordinariamente, es un libro fantástico, describe las costumbres lectoras, las técnicas, los métodos que Marx, que era un lector prodigioso, además de escritor, porque eso le sirvió mucho para escribir sus textos, miles de páginas, miles que no acaban de estudiar hoy todavía. Eh, entonces, este Musto, pues hace una biografía a las diferentes etapas de Marx. Y bueno, pues nosotros escogimos hoy para comentar esa relación entre el libro y Marx, porque repito, son los 2 primeros capítulos, pero son muy intensos, muy amenos, muy fluidos, y que dice uno, bueno, esto llevó, ¿qué es lo que quería decir? Me perdí un poco, es que Musto está reconocido en estos momentos como el mejor biógrafo de Marx. Así de trascendente, de impactante, de determinante ha sido su trabajo biográfico. El mejor, porque Marx tiene, repito, muchísimos biógrafos, en todos los idiomas casi. Entonces, este libro es el que nos permite acercarnos a esa naturaleza, esa pasión, a esa entrega de su vida total. Tenía prohibido leer, estudiar de noche por el médico, por sus enfermedades. Sin embargo, Marx nunca dejó de leer de día y de noche. Entonces, de eso queremos hablar hoy. Si gustas, Pepe. Carlos Marx, que fue un crítico del capitalismo, a través de su gran obra El Capital, este, pues también es porque nació en el siglo XIX, ya no vio completamente el desarrollo del capitalismo, ¿no? Pero ni siquiera, no sé, hablar del fin del capitalismo, que parece que se vislumbra un fin del capitalismo por sus mismas situaciones internas del propio capital. Entonces, pues el libro
de Karl Marx, El último viaje del Moro, hay un capítulo que también hace referencia a la crisis del capitalismo. O sea, que yo pienso que desde sus inicios del capitalismo tuvo como ciertos elementos que venían anunciando una crisis que después fue en aumento, yo creo, porque es como un desarrollo económico, pero a la par también un antidesarrollo, o sea, eh, social y de esas características, o sea, es como algo ambivalente, yo creo. Sí, ahí tocas un punto especial, fíjate, o muy singular. Eh, Uno de los mejores periodistas de origen norteamericano del mundo, del diario La Tribuna, en español, The Tribune, y del New York Times, en 1902, buscó a Marx. Lo fue a perseguir porque ya era muy famoso en todo el mundo por sus ideas revolucionarias. Y este gran periodista, reconocido a nivel mundial por su tipo de personajes, entrevistas, lo fue a buscar hasta África, hasta Argel, hasta que lo localizó. Bueno, una de las preguntas claves que describe lo que tú dices, Pepe, términos en el lenguaje de Marx, le pregunta el periodista norteamericano que para él, ¿cuál sería el sentido de la vida? ¿Cuál? El vivir, ¿para qué sirve vivir? Y que Marx se quedó pensativo antes de contestarle, moviendo la cabeza y pensando, razonando lo que iba a decir. Y que de pronto, de manera así muy entusiasta, gritando casi, le dijo: el sentido de la vida es luchar, luchar, luchar. Imagínense hasta dónde tenía metida, no tanto en la mente, en el corazón, en el alma, este afán de luchar por los otros, por los demás. Digo, porque Marx tiene miles de detractores, desgraciadamente, en todo el mundo. Es el hombre más satanizado, estigmatizado en la historia de la humanidad, ¿eh? El más estigmatizado, desde muchos frentes ideológicos, políticos, culturales. Sin embargo, Marx, bueno, el decir la vida es para luchar, pero bueno, ¿por qué lo decía en ese momento? Porque él estaba pensando en escribir, en leer. Incluso ese es el sentido que le da a la lectura. Cuando lo describe su yerno, el francés cubano o cubano-francés, Paul Lafargue, también en una entrevista con este mismo periodista que le pide que le haga declaraciones en torno al carácter de su suegro, su forma de ser, y le dice: es que mi suegro se la pasa leyendo, leyendo, leyendo. Y dice: esto tiene que servir, mis lecturas tienen que servir para la revolución social, para hacer una aportación crítica, para poder destruir el sistema capitalista. Para eso leo y por eso leo. Entonces era de una consistencia, de una claridad tajante. Bueno, el periodista Musto describe en un primer capítulo, segundo, que Marx era el hombre más humilde del mundo, el hombre más discreto, porque él tenía claro que no había que ser fanfarrón. Estaba contra los fanfarrones, eso sí, los despreciaba, los cuestionaba, los ofendía, los satirizaba, porque dice que esa actitud no se valía cuando había tanta pobreza y miseria en el hombre. Aguas de que un fanfarrón le escribía en contra de él o hablara en contra de él o se lo encontrara por ahí porque Marx lo hacía trizas. Entonces, bueno, hay un Marx que está muy consciente del valor de la literatura, del valor, perdón, de la lectura. Además de que eso lo convirtió, porque estudió todas las tragedias de Esquilo, Sófocles en Grecia, él hablaba y escribía en griego. Y además William Shakespeare fue su ídolo, y bueno, Balzac. Marx fue crítico literario. O sea, muy apto, muy capacitado para poder analizar una obra literaria.
de lo que estamos hoy hablando y de lo que Musto nos revela en su libro El último viaje del Moro. Moro era el apodo que le puso Engels, su amigo íntimo, por el color cetrino de su piel, o sea, muy moreno, muy quemado, y por eso le puso el Moro. El último viaje del Moro porque ya Marx está enfermo, ya está viejo, y se va a África por recomendación de médicos de su familia, a descansar, a reposar, que realmente eso no le mejoró porque le agarró un invierno por allá. Y otra, pues él se siguió leyendo, enfermo, ya a punto de morir, leyendo y escribiendo, leyendo. Y ahorita, si nos permite el tiempo y Pepe me da la palabra, les describo cómo leía Marx. Sí. Yo pienso que Carlos Marx se percibía a sí mismo como un ciudadano del mundo, porque en el capítulo del libro hay un capítulo que dice el ciudadano del mundo. Pero yo pienso que Carlos Marx tenía esa conciencia de percibirse a sí mismo como en el siglo XIX, como un ciudadano, o sea, realmente consciente. Entonces, pues es otro, y además que empezaba a ver el mundo como con una visión como global. Yo pienso que fue uno de los intelectuales que de una manera, de forma primicia, o sea, vio al mundo de una forma global y empezó a hacer muchas conjeturas y deducciones del desarrollo del mundo capitalista. O sea, porque se asumía como un ciudadano realmente con un alto valor, o sea, ético y un alto valor de responsabilidad social y de responsabilidad de cambio social y revolucionario. Sí, hay un testimonio muy impresionante en el libro de Musto que habla de los famosos cuadernos azules, así se llaman. Cuadernos azules de Marx, empastados, el color azul, por eso se llama. Pero lo importante de estos libros llamados azules, resulta, Pepe, que eran los informes, los recortes periodísticos de todos los plenos, o sea, la minuta que tienen los plenos, los legisladores en todo el mundo. O sea, sus acuerdos. Finalmente hay una minuta, la firman y se va al archivo. Bueno, pues los cuadernos azules consisten en eso. Marx tenía todo lo que las legislaciones de cualquier país del mundo tenía una copia. O de los periódicos recortaba y las guardaba. ¿Qué pasa? Que imagínate un hombre, un alemán, siempre perseguido, acosado por las policías, porque lo perseguían por todos lados los alemanes, los ingleses, los franceses, los belgas, los prusianos, todo el mundo se dedicó a perseguir a Marx por considerar un hombre peligroso, por sus ideas sociales de liberación, de libertad. Sin embargo, pues dicen, bueno, ¿y para qué los quería? Pues los quería para estar al día de qué acuerdos estaban tomando sobre las leyes de cualquier país. Iba al día, estaba al día, pero todo eso le permitió como información incorporarla a su análisis, a su ensayo, a su trabajo del Capital, que es la obra que él más estimó, en lo personal. Según el libro de Musto, todos los libros de él, pues los quería, incluso era muy discreto. Sus libros los ponía ahí al fondo de su biblioteca, que tenía 2,000 ejemplares propios de él, igual que Engels tenía también 2,000, pero Marx y Engels leyeron miles de libros en la sala de lectura del Museo Británico. Entonces, volviendo a ese punto, dime, en México, por ejemplo, pondría yo a mis dichosos legisladores que hacen leyes. ¿Quién de ellos tiene todos los documentos, los resúmenes que se hacen después de un pleno, después de tomar decisiones, promulgar leyes de cualquier mundo, de cualquier parte del mundo?
No creo que los tengan, ¿eh? Tendrán nada más a duras penas los del país, pero no la información mundial, por eso cuando hablabas de su carácter global, la información mundial de todas las leyes que se estaban emitiendo en cualquier país del planeta. Nada más es para darnos una idea, Pepe. Y pues también creo que como todo hombre tiene uno la facultad de pensar tanto en el pasado como en el futuro. En el caso de Carlos Marx también llegó a pensar en el futuro de las sociedades, en el futuro de la economía, en el futuro del hombre como ser humano. Entonces, también tenía esa práctica de observar el futuro, que realmente no sa- sí, en algunos de sus libros encontramos que predice algunas cosas que tienen que ver con la sociedad, pero el futuro tiene muchas distancias, ¿no? Entonces, no, no sabemos a ciencia cierta si Carlos Marx imaginó este mundo del siglo XXI, pero obviamente que también trataba de predecir, ¿no? Sí, fíjate que tocando el punto de la relación biounívoca entre libro y lector, me estaba yo acordando, por lo que dice Musto, de Marx como lector, ¿cómo leía Marx? Bueno, pues agarraba el libro y nadie lo paraba, fuera de noche, fuera de día, él siempre estaba con los libros y sacando notas, apuntes en hojas, todavía existen esas hojas, miles que escribió, bueno, pues escribía a mano, tenía un pequeño escritorio de 1 metro de largo, de ancho y 70 centímetros de fondo, de ancho. Y otra mesa, donde él tenía todo desordenado en apariencia, sus papeles, aventaba papeles a la mesa y bueno, seguía escribiendo y leyendo. Con una lámpara color verde de pantalla verde. Esas eran sus características de su pequeño escritorio, su pequeño estudio y todo, y su pequeña biblioteca. Entonces, me acordé cuando leí lo que dice Musto de Julio Cortázar. ¿Qué decía Julio Cortázar como lector? Decía Julio Cortázar, un lector, el verdadero auténtico lector, el apasionado, el distinto, el de sangre pura, cuando lee, tiene que pelearse con los libros. Decía él, tiene que sangrar los libros, tiene que agarrar los libros, escudriñarlos, metérsele hasta el alma y hacer notas al margen del libro. Y así lo hacía. Así lo hizo, o lo hizo siempre Julio Cortázar. Leo un autor X y lo leo y anoto. Pro, o estoy en contra, estoy a favor, pero anoto. Para eso son los libros, dice, para pelearse con ellos. O sea, como si fuera un boxeador, digo, en el caso del lector. Marx hacía lo mismo, pero nada más lo hacía cuando algún autor le caía mal o sacaba conclusiones que decía Marx, este tipo está mal, este es un tonto, un absurdo lo que dice, y era como escribía en los márgenes. Eso es directo, o sea, se iba a la yugular del autor, del escritor, que él sabía que estaba mal. Fuera de ahí, Marx era cuidadoso con los libros. Quería, amaba, así como quería a Toddy y a Whisky, dos de sus perros, de 3 que tenía. Así como quería a sus perros, los amaba, los idolatraba, jugaba con ellos como niño, también quería sus libros. Marx, cuando paraba una lectura o se cansaba para irse a descansar un rato, él doblaba la punta de la hoja, de la página, como a veces algunos hacemos, ¿verdad? Doblaba, a veces de vez en cuando se hacía una nota o metía algo como separador donde se dejaba su lectura. Cualquier cosilla que ahí tuviera a la mano, un palillo, lo que fuera, un lápiz, le metía. No usaba separadores como los que ahora usamos nosotros, como esos que regala la librería Gandhi, muy bonitos y con frases, ¿verdad? Muy matonas. No. Entonces, toda esa actitud tan directa con el libro,
pues habla de que tenía una mirada, unos ojos también prodigiosos, porque se habla de que leyó Marx todas, aparte de la lucha, aparte de ir a debatir a las reuniones del partido, de la Liga Internacional Comunista y de ser perseguido y andarse cambiando de casa, y Marx siempre estaba leyendo. Entonces, eso es muy importante porque habla de cómo un genio entendió muy claramente, espiritualmente, el valor del libro. Por eso es que Marx es impresionante, es admirable en ese sentido. Pues también, maestro, yo pensaba también sobre Carlos Marx como sociólogo y también como el deber de todos los sociólogos. Como el deber, por ejemplo, de seguir analizando el marxismo y seguir estudiando a Marx. Es un deber que deben tener todos los sociólogos, aunque sean de cualquier corriente, ¿no? Entonces, porque el caso del autor del libro El último viaje del Moro, este autor es sociólogo, creo de Nueva York, y ha escrito también varios libros. Uno de tantos se llama Tras las huellas de un fantasma. Y yo pienso que el fantasma del comunismo ahora tiene otras características, pero sigue reapareciendo. Ese fantasma sigue reapareciendo y en el día menos pensado, en los días menos pensados reaparece. O sea, es algo que no han podido exterminar ni eliminar los estados y los gobiernos y las instituciones contrarias a las ideas comunistas. Sí, bueno, ya que hablas de fantasmas, pues sí, hay un libro precioso, Los espectros de Marx, otro super librazo del filósofo también marxista, psicoanalista, gramatólogo Jack Derrida, que se llama Los espectros de Marx. Y ahí habla de Marx como fantasma, pero de un fantasma que está aquí, que está presente, que está latente, no se ha ido, Marx no se ha ido. El libro es una maravilla del libro de filosofía sobre el carácter ese de sobreviviente, de aparecido, de resurrecto prácticamente también. ¿Por qué? Porque la obra de Marx se sigue estudiando en todo el mundo, hasta sus enemigos la estudian. O sea, quien lo haya declarado muerto, pues metió la pata muy feo, porque Marx no está muerto. Dice Derrida, está más vivo que nunca, porque hay, digamos, infinidad de estudiosos en todo el mundo que están con la obra y con la obra. Este Musto, por ejemplo, ha encontrado, como otros, muchos archivos, porque esos los compró, los originales, una parte las compró Rusia en la época de Stalin. Stalin fue estudioso, digo, con todo el monstruo que fue Stalin o el mismo Lenin, fueron estudiosos del marxismo, son los que supuestamente lo llevan a la práctica. En Rusia, por lo tanto, se compra derechos y ya después, bueno, los vuelve a vender, ya regresan a otros países donde se le ha estudiado mucho a más. Pero sí, efectivamente, esto que dice Musto habla de eso también, de que Marx es actual. O sea, cualquier joven de sociología, de ciencias políticas, de antropología, de historia, de economía, de agrobiología, de cualquier ciencia, podría ahorita entrar a estudiar a Marx desde esos temas, desde esas especialidades, y van a encontrar aportaciones teóricas, intelectuales de Marx, como si estuviera vivo, como si lo hubiera escrito ayer y hubiese dicho, oye, o hubiera dicho, ten, estudiante de hoy, siglo XXI, año 2025, toma mi libro y léelo y vas a ver lo que yo te voy a decir. O sea, una actualidad que repito, es que ese es el carácter, la naturaleza de los genios, de un Schopenhauer, de un Marx, de un Hegel, de un Engels, de un Nietzsche. O sea, esa ha sido la característica de la tradición alemana filosófica, que ellos no se han agotado, no sé de qué espíritu, de qué estén hechos los alemanes, los filósofos, de qué estén hechos, de qué materia, para ser tan permanentes en el tiempo, para no desaparecer. No obstante que tengan enemigos, no los han podido borrar del mapa de la cartografía universal.
Y hoy, con los problemas gravísimos que estamos padeciendo como humanidad, retrocesos, cuestiones muy negativas, en todo sentido, por causa del imperialismo norteamericano, imperialista,